Muy buenas noches, sean bienvenidas y bienvenidos a el programa La de 8, donde tres periodistas debatimos sobre cuál será la nota que encabece los titulares mañana sábado. Estamos aquí, Georgina Gagiola, ¿cómo estás, Muy Georgina? bien, muy buenas noches a todos. Y nuestro querido y cumpleañero Eduardo Ruiz Gili vía Zoom. ¿Cómo estás, Eduardo? Gracias, aquí estamos. Hola, Georgina. Felicidades, Hola, Eduardo. Felicidades, Eduardo. Gracias mil, gracias. Y bueno, Georgina, ¿cuál es tu titular con el cual vas a debatir esta noche? Hermanos de armas. ¿Hermanos de qué? Armas. Ah, yo entendí de leche. Muy bien. Eduardo. Ándale, ¿qué? Ay, Horacio. Ay, bueno, es Ay, una Horacio. pregunta. ¿Qué? Eduardo, ¿cuál es Ay, tu Horacio. titular? Ya era hora. Ya era hora. Y yo el mío es, bueno, entre interrogaciones. Primero las mujeres. Ahora les cuento por qué. Pero bueno, comenzamos con Georgina. Cuéntanos, Georgina. Bueno, les cuento rapidísimo que se reunió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con toda una ceremonia pomposa, con alfombra roja, con Con cócteles, toda la con elegancia. artistas. Bueno, una diplomacia brutal que Ya. hace tiempo no se veía. Bueno, y básicamente para discutir... En la Casa pues, Blanca, allá en Washington, ¿verdad? en la Casa Blanca en Washington, para discutir pues la posición en común que tienen en contra de la invasión de Rusia a Ucrania. Y bueno, uno de los temas que a mí más me sorprendió de esta reunión es esta frase que dijo Emmanuel Macron, que la historia los vuelve a unir y debemos volver a ser hermanos de armas. Entonces, bueno, claramente es la posición en contra de Putin y de decir que cualquier agresión a Occidente pues responderán de la misma manera. Bueno, somos hermanos de arma cuando nos conviene, o de armas, y cuando no nos conviene, pues no somos nada. No sé qué pienses tú, Eduardo. No, mira, Estados Unidos y Francia han sido aliados desde la guerra de independencia de Estados Unidos. El entonces Luis XVI, rey de Francia, que después perdió la cabeza, apoyó con dinero a las fuerzas de la independencia de Estados Unidos. La apoyó tanto que de por sí ya estaba quebrada la corona francesa, se quedó más quebrada y a fin de cuentas eso le costó el trono y la vida a él, a su esposa y a su hijo mayor. Entonces han sido aliados, fueron aliados en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una alianza, pero Francia siempre se ha querido mantener como medio independiente porque no quiere aceptar de que ya no es la potencia que fue allá en el siglo XIX. Entonces no hay que olvidar que los franceses son muy orgullosos de su historia y quieren estar en un trato del tú al tú y de igual a igual con Estados Unidos. Bueno, se les perdona el show, ¿no? Se les perdona el show. Compañeros de armas, está muy bien, pero Francia solita, es más, toda la Unión Europea, si mañana se tuviera que poner a los cates con Rusia y se armara la guerra no convencional, pues Europa y Rusia todos acabarían Pinole y el mundo de paso. Pero yo entiendo sus palabras. Bueno, pero no siempre ha sido miel sobre hojuelas. También han tenido sus bemoles Francia y Estados Unidos, Eduardo. También, Claro, entonces... Como tú y yo somos amigos y Georgina también, y Ay, tenemos bueno, nuestras pero- desavenencias. Pero no tan fuertes como las que han tenido ellos, No, Eduardo. mira, a ver, O sea, y cuando Charles de Gaulle era presidente de Francia, se salió de la OTAN. Cuando se fue Charles de Gaulle, volvieron a meter a Francia a la OTAN. O sea, yo creo que son pleitos mira, cada gobernante tiene que estarle hablando a su electorado. Entonces, Macron llega a Francia y tiene que hablarle al presidente como le habla a Joe Biden allá en Washington, Sí. porque lo están escuchando en Francia. no, totalmente, tienes toda la razón. Pero bueno, ¿quieren que les dé mi nota o vamos con la tuya? No, la tuya se ve como que más Es interesante. que, a ver, hay un asunto. El discurso y uno de los temas que está en la agenda de muchos países es las mujeres. Es decir, no violencia, equidad, igualdad de derechos y todo esto. Pero fíjense que la Organización Panamericana de la Salud pide tratar la violencia contra las mujeres como un asunto de salud pública. Y hay cifras que te estremecen. Por ejemplo, 1 de cada 3 mujeres en América sufre violencia física o sexual y sexual a lo largo de su vida. La violencia de pareja es la forma más común de violencia contra las mujeres y se estima, fíjense nada más,
que hasta 66 millones de mujeres y adolescentes han sufrido esa forma de violencia en esta región. Y bueno, pues pide que se trate esto como un asunto de salud, sobre todo después de la pandemia, que aumentó la violencia en contra de las mujeres por pues ir así que por el encierro y porque las relaciones humanas son difíciles, pero la verdad es que no vemos que se haga mucho al respecto. Aquí tenemos en este país problemas terribles en contra de las mujeres, feminicidios, etcétera, y a final de cuentas, de dientes para afuera es muy fácil hablar, pero en la realidad las cifras hablan por sí solas. No sé qué piensan al respecto, Eduardo, Georgina. Vamos primero. A ver, sí, bueno, yo creo que sí se han dado pasos importantes de unos años para acá. Yo creo que decir que es un problema de salud pues también es importante porque claro. Entonces cómo enfrentar ese problema de salud cambia en diferentes sectores, ¿no? Empezando por el sector salud, pero también por educación, por presupuesto, etcétera. Claro. Que eso puede siempre ser un buen apoyo para las mujeres y esta violencia que se vive, y no solo en México, aunque en México en unos niveles terribles, pero lo vemos en todo el mundo, ¿no? Y lo estamos viendo, por darte un ejemplo, en Irán, en Qatar, bueno, etcétera. El mundo musulmán se cuece aparte, la verdad. Pero yo veo que está muy en la agenda y no veo que se resuelva nada en verdad. La gente en redes sociales habla y dice y todo, pero en la realidad es muy distinta para las mujeres. Tenemos que corregir una situación que data desde que nos bajamos de los árboles, Horacio. O sea, son cientos de miles de años donde la mujer ha estado debajo del hombre, supeditada, dependiente, humillada. Entonces, no esperes milagros que en 3, 5, 10, 20, 50 años ocurra algo. Claro. Está ocurriendo. Pero ahí van algunos datos. 1 en 3 mujeres serán víctimas de violencia física o sexual durante sus vidas, la mayoría de ellas a manos de su pareja íntima. 1 en 4 mujeres jóvenes habrán sido víctimas de violencia de parte de su pareja íntima antes de llegar a los 25 años. Pero te voy a decir cómo adelantado. Pasarán 130 años para que se cierre la diferencial de ingresos y las mujeres ganen igual que los hombres al realizar un mismo trabajo. Pero hace unos 28 años, este periodo de 130 años estaba en 500 años. O sea, se redujeron ya 370 millones de años. 370 años. 90 millones de mujeres viven en países que prohíben el aborto, pero cada vez hay más países que ya lo han despenalizado. Es un avance. Tú mencionaste los países musulmanes, sí tienen su religión, desafortunadamente pone a la mujer de la patada. Los 10 peores países en donde viven las mujeres, de acuerdo al Índice de Paz y Seguridad de las Mujeres, son Palestina, Sierra Leona, Sudán, Chad, República Democrática del Congo, Sudán del Sur, Irak, Pakistán, Yemen, Siria y Afganistán. Hay avances, pero son lentos y ojalá se aceleren un poco más. Pero ya por lo menos estamos hablando de este tema. Antes este tema ni se discutía. Yo recuerdo hace unos 20 y tantos años en el Congreso de México se hablaba de darle a las mujeres ciertos derechos y un senador muy chistosito, ya se murió, decía, ¿esto quiere decir que ya no le voy a poder pegar a mi vieja? Imagínate. Tú imagínate, pero no es lo mismo además. Entiendo que ustedes hablan de un cambio, pero hoy por hoy es lo que pide esta organización, ya que las cosas están color de hormiga. Falta mucho por hacer, muchísimo. ¿Hemos tenido avances? Sí. Ha habido cierto tipo de avances, pero no es lo mismo la condición de una mujer, por lo menos en ciertas zonas de la Ciudad de México, que en la Mixteca oaxaqueña o en Chiapas. Es decir, en nuestro propio país hay lugares donde todavía es más ruda la vida para las mujeres. Claro, entonces, claro. Hay mucho por hacer. Ojalá y tengamos la suerte de ver estos cambios ya en la sociedad de una forma constante y que nos toque verlos, como dije hace un momento. A ver, Eduardo, tu nota, por favor. Pero mi nota no es una nota que sea muy trascendente, no es una nota que va a cambiar la realidad de todos nosotros, pero es una nota importante. Los que hemos tenido la oportunidad de viajar a Europa, por ejemplo, a Estados Unidos, a países desarrollados, podemos ver cómo protegen
mantienen sus edificios históricos, los edificios donde ocurrió algo importante en la historia de ese país. En México, pues o porque no hay dinero, o porque no hay cultura, o porque no hay ganas, o porque les vale un cacahuate a nuestros gobernantes, se han caído edificios completitos. Había un edificio histórico protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en la avenida Obrero Mundial, que el hoy líder de los diputados panistas en el Congreso Federal, cuando era delegado en Benito Juárez, mandó demoler para que ahí se construyera un edificio, creo que de departamentos. Bien, entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo este viernes en Veracruz y ahí dio su conferencia de prensa. Anunció de que se va a rehabilitar el edificio en donde Benito Juárez firmó las bien importantes leyes de reforma que vinieron a culminar ya con la separación de el Estado y las iglesias. Eduardo, pero el INAH tiene miles de lugares, de edificios, de zonas arqueológicas, tiene muchos más de los que están abiertos al público, a los que no podemos acceder, siempre por esta razón que no tienen presupuesto. Pero la verdad es una falta de voluntad, una falta de expertos, todo la riqueza que tenemos en este país al cual no podemos acceder y como tú dices, o tiran los edificios o los abandonan, se echan a perder, etcétera. No hay dinero, la verdad es que es una pena para nuestro patrimonio. No hay dinero en este país. Es un sí hecho. hay dinero para... No, te lo gastan en otras cosas. Tú y yo lo hemos hablado al cansancio, pero tú no me quieres hacer caso. Okay. De cada peso del presupuesto de egresos de la Federación, 70 centavos ya están comprometidos, pago de deudas, pensiones, etcétera, etcétera. Le quedan 30 centavos de cada peso al gobierno para gastar en otras cosas. Pero bueno, y esto ha sido desde siempre, Horacio. Sí, desde siempre, yo desde lo sé. que estaba en la secundaria, que desde iba a caminar siempre. al centro histórico de la Ciudad de México, veía edificios con una plaquita. ¿Sí? Aquí vivió no sé quién, aquí murió no sé quién, aquí nació cayéndose. Ay, no, claro. Por desidia de priistas, panistas, morenistas, totalmente, movimientos ciudadanistas, les vale un cacahuate. Sí, que les importa más la obra de sexenio que lo que está. Pero bueno, ¿quién ganó? Y si tú Georgina, como Eduardo, más quiero ¿qué? aclarar, si Dígame. tú como persona privada, fundación privada, quieres entrarle, ¿sabes qué te dicen? No, esta es una obra protegida. Exacto, por el Sí, instituto. sí. no, Venos sí, la ahí lana sí. y vemos qué hacemos. Pues Exactamente. Bueno, pues una cosa, pero creo que debe de haber un ganador y es Eduardo Ruiz Gili, porque además de que siempre trae notas muy buenas y es un gran periodista, está celebrando su cumpleaños. Entonces, solo por eso. unanimidad, Eduardo gana. Eduardo, No ¿qué? quiero favores, por favor. No es favor, es un honor. Y tú mereces ese honor, Eduardo, perdón. Es un Ahora honor sí que no estar sale con- más. Con nosotros, exactamente. Bueno, y no, es un honor estar trabajando para ustedes, querido público de ADN 40. Eduardo, Georgina, gracias. Nos vemos la Gracias. próxima semana en otra emisión más de la de 8. Te veo el domingo, Georgie. Sí, buenas noches.